Durante el tiempo que SUICEI ha tenido presencia en Nicaragua, la apuesta ha sido colaborar con las familias campesinas y poder desarrollar sus conocimientos, brindarle ese acceso a tecnologías, a recursos que les permitan hacer un cambio en sus vidas. Hemos venido acompañando a diferentes organizaciones locales y a familias para que puedan desarrollar en sus fincas diferentes prácticas agroecológicas. Mi nombre es Pilar Centeno Rivera, de esta comunidad El Rincón. Me metí a este trabajo de campesino a campesino, este programa muy bonito porque siempre nos relacionamos entre los mismos campesinos que cultivamos en el campo. Nos han enseñado muchas herramientas, por ejemplo, para hacer barreras vivas, para hacer abonos orgánicos. Ahora llueve mucho en unas ocasiones, en otras ocasiones hace mucha sequía, entonces ya estamos como adaptados, estamos adaptando las parcelas para que ellas resistan a eso. Al incorporar el abono orgánico, la humedad se mantiene, y si es en la erosión de la tierra, entonces no se va porque la parcela está protegida de que se vaya a la tierra. Mi nombre es Vilma Picado Orozco, vivo aquí en la comunidad del Rincón. Yo he sentido cambio. Antes teníamos nosotros solo el maíz y los frijoles, y ahora tenemos chiltoma, cebolla, tomate, zanahoria, apio, repollo, todo se cosecha aquí. Por lo menos de antes una matita de yuca no la mirábamos aquí, ahora hay matitas que solo quiere hacer una sopa, uno solo va al arranque y ya hace la sopa. Entonces es un cambio para uno como familia. Antes solo me dedicaba al cultivo de maíz y frijoles y millón, que le llamamos aquí al trigo. Ahora, con las prácticas que nos han enseñado, he venido aprendiendo de que la diversificación me sirve mucho. Me ayuda mucho porque ya no solo dependo del maíz y los frijoles, sino que de otros cultivos que, además de tener una buena alimentación, tengo para poder vender y traer a otras cosas que no las produzco aquí yo en mi finca. También en la reforestación nos han venido ayudando a que reforestemos las fuentes de agua, conservar pues la naturaleza en vez de botar árboles, más bien ir plantando más. Esto me ayuda a mí en mi finca y ayuda a la comunidad también. Yo tenía una tierrita que estaba árida, sin nada de árboles. Los técnicos llegaron a visitarme a mi casa y entonces ahí comenzamos a trabajar. Antes había más necesidad para obtener los alimentos en la casa, porque si se nos perdía el frijol y el maíz, quedábamos sin nada, y entonces tendríamos que buscar, ir a trabajar, como le llamamos nosotros, al jornal para poder comprar lo necesario. Es importante para nosotros como SUICEI trabajar con este enfoque de producción agroecológica, porque esto le permite a los productores y productoras poder tener conocimiento, tener información, tener recursos que puedan desarrollarlos e implementarlos en su finca para poder tener una mejor calidad de vida, porque pueden tener acceso a alimentos sanos, alimentos de calidad y tener alimentos durante todo el año.